Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hoy es, fíjense cuánto dos, el 22 de abril del 2022. Hay harto dos el día de hoy. Y nos da mucho gusto que sea viernes, nos da mucho gusto estar con ustedes, nos da mucho gusto el avioncito que estamos viendo, que es de la Compañía Mexicana de Aviación, ya extinta ella, ¿verdad? Como otras, como Interjet, por ejemplo. Y nos da mucho gusto que venimos a hablar aquí con ustedes, pues, de pura barbaridad, pura barbaridad. ¿Cómo estás, Jaime Guerrero? Pues bien, aquí detrás de llegando en avión, hay una Bien. controversia entre los rapidines. Algunos rapidines dicen que es un Boeing DC-3 o DC-4, no me acuerdo, y otros dicen que es un Douglas. Así que esto se tendrá que decidir por la Exacto, ciencia. Pero por bueno, la aquí estoy ciencia. yo y le doy la bienvenida a Stephanie, que está desde París, para ver si va a ganar Marine Le Pen o Macron. Doña Stephanie Enaro, ¿cómo está usted? Bonjour. Oye, ¿cómo sufres tú en la vida, eh? La verdad es que sí, tengo un trabajo muy malo aquí en el Rapidín. Muchas gracias por tener el presupuesto suficiente para mandarme a París. No Estoy nos muy alcanza. feliz. Es Oye, el mejor trabajo del mundo mundial. Ojalá me manden más seguido a cubrir lo que pasa en Europa, porque fíjese que está muy interesante no, pero lo que está espérate, ocurriendo. espérate. Nomás déjame decirte que no nos alcanza ni para la gasolina, que ahora sí, aunque me digan siempre que no subió, bien que subió, no alcanza para ir, pero ni a Xochimilco, Stephanie. Pero acuérdate que el universo es mental, entonces hay que pensar positivo. Bueno, a ver, cuéntanos, ¿qué estás viendo ahí? Está súper interesante porque ya el 24, o sea, el domingo, son las elecciones, aquí es la segunda vuelta, entre el actual presidente Manuel Macron y Marine Le Pen, que es una candidata de extrema y derecha. Esto parece como una especie de remake del 2017 porque en las elecciones pasadas también quedaron estos dos finalistas. Aquí lo que llama la atención primero es que a pesar de que por alguna extraña razón que aún no conseguimos entender, Emmanuel Macron es el presidente más odiado, llega a este punto con 1 millón de votos más de lo que tuvo François Hollande y también con un 40% de aprobación, que esto es mucho más de lo que tenían tanto François Hollande como Nicolas Sarkozy en este momento de la historia, y es que ellos fueron los presidentes que estuvieron antes que él. Después, otro aspecto que nos debe de hacer tomar nota en México es que el sistema de partidos está ya desdibujado totalmente. Hay que recordar que en el 2017 Macron provoca un tsunami político, no llega con un partido político, llega con su movimiento que se llama En Marche, En Marcha, y ahora los partidos socialistas o los republicanos, que eran los de izquierda o derecha, apenas juntaron entre los dos un 7% de los votos. Esto quiere decir que ninguno juntó el 5% necesario para que les reembolsen los gastos de campaña. Esto es preocupante. Y lo último es que los extremistas van ganando. De todas las candidaturas que hubo 12 candidatos, solo dos pasaron al final. Pero si sumamos los votos de los extremos, suman el 58%. Esto es preocupante, nos habla de la Francia que viene y también de la importancia de reafirmar el centro, porque como ya lo hemos visto en México y en otros lugares del mundo, los extremos nunca son buenos y no dejan nada bueno. Ahora, las encuestas de salida para el próximo domingo dicen que es bastante probable que Emmanuel Macron gane con un 53% y que Marine Le Pen un 47%, pero ya hemos visto que luego las encuestas se equivocan. Yo no lo daría por cerrado, aún la moneda está en el aire. Así A es, ver, mi querida Stephanie. Perdón, Jaime, sí, adelante. no, dos cosas ahí. Es una competencia entre un candidato de centro derecha y una candidata abiertamente de derecha. O sea, no hay izquierda ahí. O sea, la izquierda francesa está borrada. Pero, ¿qué tanto jugó desde su punto de vista de ambas el conflicto ruso para la posición de Le Pen?
Pues yo creo que jugó para los dos. Primero, Macron evidentemente utilizó esta diplomacia de que iba a hablar con Putin como parte de su campaña. Yo así lo vi. Recordemos que no se declara candidato hasta una semana antes del límite, entonces actuó lo más presidenciable posible el mayor tiempo. Y luego culpa a Le Pen de que es aliada de Putin porque Le Pen lo admira, lo ha dicho abiertamente, y hay un préstamo de un banco ruso a la campaña de Le Pen del 2014 que todavía lo están pagando. Entonces, lo que dice Macron es que Le Pen está ligada a los intereses rusos y de alguna manera sí, porque Le Pen no cree en la Unión Europea y tampoco cree en la OTAN. Entonces, si ella llega a ganar, Francia probablemente se saldría de estas dos organizaciones. Pero ella dijo en el debate que no se iba a salir. Eso dice, pero ella está hablando Por eso, de pero estamos especulando, pero no, o sea, el hecho es que dijo que no se va a salir. Ok. a ver, a ¿Sabes ver, qué veo? Que dejó de ser tan extremo en el debate para lograr capitalizar el mayor número de votos posibles. Tere. sí, exactamente. Ella se sabe que es una mujer antieuropeísta, eso es bien sabido, lo ha dicho muchas veces, y en el debate todo mundo la alabó porque se había corrido tantito al centro, porque justamente en el debate pasado, pues el gran problema que tuvo Marine Le Pen fue que resultaba muy antisistema, muy antieuropeísta, y muy cercana a Putin. Ahora, esto que dice Stephanie tiene mucha razón, de que tiene un préstamo, la respuesta que dio fue fantástica, que porque la banca francesa no le quiso prestar dinero, híjole, y le pides entonces a Putin, pues sí está medio espeso, ¿no? En fin, no sé. Pero los votantes franceses no, bueno, supongo que tomaron en cuenta, pero para tener 40 y pico %, cerca de 50, pues parece que ese préstamo no jugó tanto, ¿no? Sí, ahora, a ver, Stephanie, qué pasa con los votos de Mélenchon, ¿no? Eso es justamente a eso iba, es súper importante. Él es de extrema izquierda. Nunca se me va a olvidar en la campaña pasada que Macron le dijo que si él ganaba, Francia se iba a convertir en una Cuba sin sol. Y Sí. justamente esto podría pasar junto al 22% de los votos y sus votantes realmente tienen el poder, son los que van a definir. Él ya hizo un abierto llamado a no darle ni un voto a Le Pen, pero realmente sus votantes no se identifican con Macron porque Macron quiere subir la edad de retiro de 62 a 65 años y ha subido el combustible. Entonces, no hacen clic con él y por eso creo que la moneda todavía está en el aire y también, claro, no podemos dejar de mencionar que AMLO le hizo una llamada a Melenchon para felicitarlo por este 22% de votos porque dice que es su compañero de izquierda. A mí no me gustan las posturas de Melenchon, se me hace muy extremo y no creo que Francia iría por un buen rumbo si algún día llega a ganar. Bueno, en fin, pues hay Yo, muchas notas internacionales. no, Pues nomás si está, me permites, Jaime, claro que sí, adelante. lo del voto de izquierda, yo creo que sí va a ser muy importante, porque a pesar de que este hombre les ha dicho a sus votantes que voten por Marine Le Pen, muchos no quieren, ¿eh? Muchos No, no no, quieren. No dijo ¿quién que no. dijo? No, dijo que no voten por Marine Le Pen. Exacto. Por eso, perdón, lo dije mal. Es que aquí también tengo un poco de interferencia. A pesar de que él dijo que no voten por Marine Le Pen, muchos dicen que no, que sí van a votar por Marine Le Pen porque odian tanto a Macron que no quieren saber nada de él. O sea, eso es lo que me parece, digo, entre votar por Macron y votar por la extrema derecha, pues yo me iría por Macron, yo digo, pero Yo sus también. seguidores, quién Bueno, pero tú sabe. no eres seguidora de él, ¿no? O sea, No, no, todavía no, todavía no. no. No, bueno, también está el asunto de Chile, lo de los senadores de Chile, Stephanie, ¿cómo lo ves? ¿No te oyes, Stephanie? Eso que está pasando en Chile se me hace una locura
porque creo que se están perdiendo los equilibrios del poder. Ya se aprobó la desaparición de la Cámara de los Senadores y con esto prácticamente la Cámara de Diputados tendría todo el poder y se crearía una Cámara de Representación Regional que solamente tendría decisiones de manera simbólica. Entonces se pasaría a un modelo bicameral asimétrico y justamente cuando se estaba tomando esta decisión estamos viendo aquí la debacle que está armando la Cámara de Diputados y dije qué importante es tener otra cámara que pueda ser revisora y pueda ayudar al control de la legislatura. Creo que es muy peligroso para Chile porque si el partido en el poder tiene una mayoría en la Cámara de Diputados, entonces puede mover las reglas a su antojo y puede asegurar su permanencia de esta manera y con esto pues se erradica la democracia y al final lo único que queda es una fachada. Bueno, ok, bueno, pues entremos en México. A ver, una noticia importante antes de entrar a la mañanera. El senador Monreal, pues ya en una entrevista con el Universal dijo que hay que poner un alto al clima de violencia y linchamiento que ha generado por la no aprobación de la reforma eléctrica. Ahí es un poco lo que dice Stephanie, o sea, la posición en Morena en la Cámara de Diputados es una posición de hay que ir por ellos, ¿no? Refiriéndose a los traidores a la patria. Y la posición del coordinador de Morena en la Cámara de Senadores es, oigan, pues este clima de violencia y linchamiento no ayuda a que pasen nuestras propuestas, porque dice, es probable que el presidente de la República mande antes de que termine abril su reforma electoral y su reforma de la Guardia Nacional. Y con este ambiente de linchamiento, pues ya sabemos lo que va a pasar, dijo Monreal. Y pues lo que hay que hacer es una estrategia política, porque México está en un momento muy delicado, que concilie. Ahora, me queda claro que el hecho de apartarse de la línea central del partido y del presidente, pues tiene un sentido electoral, es decir, pero qué bueno que lo tenga, pues, porque de todas maneras, se ha destacado que la posición, por ejemplo, tanto de Marcelo Ebrard como de Monreal es, no estamos en digamos, en esa corriente que está tratando de acabar con los opositores. Si nosotros somos otra cosa. Si eso les va a servir al interior de Morena o no, está a discusión, pero por lo pronto ahí está. Bueno, pues otra nota que tampoco es de la mañanera, diputados del PAN, PRI y PRD ya habían ido a presentar una queja a la ONU, a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en México, y ahora hicieron lo propio en la Fiscalía General de la República. Es una denuncia penal contra el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y los dirigentes del partido Morena, la dupla Delgado-Hernández, por la campaña que están incitando en contra suya, que aseguran puede ser pues una campaña en donde se desborde en la violencia. Digamos que esas son dos notas que acompañan, pero no se trataron en la mañanera. En la mañanera, pues se trató asuntos como el Tren Maya, el caso de Bani, el caso de esta chica en Nuevo León que desapareció y aparentemente se encontró su cuerpo. El papá dice que sí es, en fin. Se habló del AIFA, del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Sí, se habló de la reunión con empresarios. De veras, yo no conozco ningún otro país en el mundo donde un proyecto de crecimiento económico esté a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. O sea, de veras, o sea, dices, esto ya es la locura. ¿Sí? El proyecto para el desarrollo de la región sureste y el plan del Istmo va a estar a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. A ver cómo lo sacamos, ¿eh? Y bueno, pues atacó al escritor Martín Moreno, que pues, en fin, y avisó que se va a ir a la Cumbre de las Américas. Bueno, yo tengo una opinión general de todo eso, pero le cedo la palabra a Stephanie. Yo quedado picada, ya quería escuchar tu opinión porque ha estado muy buenas las noticias. Yo creo que lo que ocurrió con la campaña en contra de todos aquellos que votaron en contra de la reforma eléctrica es parte de la democracia. Una democracia implica coincidencia,
pero también implica disidencia. No siempre, por más que sea el presidente, no siempre se va a salir con la suya. Creo que el hecho de que ataque a todos aquellos desde el poder nos habla de los peligros que enfrenta nuestra democracia. Ya lo hemos comentado aquí en este espacio en otras ocasiones, que lo que está ocurriendo en este momento hace que tiemblen nuestros cimientos democráticos y por eso se prenden tantas alarmas. Creo que también otro aspecto que hay que remarcar es que hay que ponerlo en proporciones. Creo que se acabó la parte del sexenio en donde era el país de un solo hombre y no había contrapesos. Hoy vemos que sí hay contrapesos y que esto de alguna manera da un tanque de oxígeno rumbo al 2024, pero también hay que notar que la oposición no ha sido capaz de ponerse de acuerdo en una agenda política más allá que ser oposición al presidente. Creo que son los temas a notar porque creo que nuestra emoción no nos debe de cegar el panorama y luego llevarnos unos tragos amargos. Creo que debemos de saber bien dónde estamos parados. Otro aspecto importante de lo que comentó Jaime es el viaje que tiene pensado el presidente, pero antes de que se me olvide, les llama traidores a la patria por no votar una reforma eléctrica que iba en contra del planeta entero porque era contraria al cambio, a la agenda de combate al cambio climático. Pero yo creo que la mayor traición a la patria la hizo él el día de la independencia, cuando invita al presidente de Cuba, hizo de una fiesta nacional una fiesta personal y puso los intereses personales antes que los nacionales. Para mí, esa es una mayor traición a la patria. Luego, otro punto que hay que notar es el viaje que el presidente confirma a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles en junio. Esta sería la segunda vez que salga del país, ha ido a Estados Unidos, no, más bien sería la tercera, ha ido 2 veces a Estados Unidos, luego sería la cumbre otra vez, y antes de eso dice que va a ir a Centroamérica, que va a visitar Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, y esto de alguna manera nos habla de las prioridades en su agenda y que puede también tener que ver con los problemas que hay con los migrantes. Recordemos que los países que va a visitar son de los que más nos mandan migrantes y últimamente hemos tenido muchos problemas, sobre todo por el gobernador de Texas, por el número récord de migrantes que están llegando y esto obviamente es un tema central de la agenda bilateral que hace las relaciones pues muy difíciles porque las fronteras son porosas, la economía se está contrayendo a nivel global y la gente está buscando una salida. Tere. Oigan, creo que también va a ir a Cuba, ¿no? En este viaje por Centroamérica, hasta donde entiendo. Sí, ¿no? Sí, Dijo que sí. También la va a ir cereza a del Cuba. pastel. Sí, sí, que bueno, yo creo que pues, ese es su hit. Y sí, en junio va a ir a Los Ángeles. No sé, yo creo que ya, digo, el presidente nunca deja de pensar como candidato y yo creo que está pensando también en los votos de Los Ángeles, de California, de Estados Unidos, pues para el 2024. Yo creo que sí hay otros países, Jaime, que están con las fuerzas de los militares haciéndolo todo. Corea del Norte, lo hizo Pinochet, los Castro en Cuba, Maduro ahora en Venezuela. Estaba yo escuchando también que están pidiendo orden de extradición para Correa, para que regrese por asuntos de corrupción que se han detectado en Ecuador, en fin. Yo creo que estos países con rasgos autócratas y tiránicos, pues como que sí, las Fuerzas Armadas resultan de gran importancia para ellos. Creo que el presidente está tratando como de congraciarse un poco a nivel internacional. En fin, como que está tratando de que vean que no es tan ranchero y que sí puede salir, digamos, de gira, aunque sea a los lugares y a los países que a él le gusta. Una reunión, pues, en fin, de otro nivel, a nivel realmente global, pues no le gusta al presidente, o sea, eso le da
pues no sé qué, inseguridad, a lo mejor es el problema del idioma, a lo mejor es que tiene miedo de decir alguna de las suyas, no entiendo bien el mecanismo. Y desde luego que coincido plenamente con que Monreal y el canciller Marcelo Ebrard, pues se han tratado un poco de desmarcar de la locura de Mario Delgado y de Citlali, cosa que en lo político, a ver cómo la ven ustedes, me llama mucho la atención, porque Mario Delgado pues era un incondicional de Marcelo Ebrard. ¿Qué le pasó a Mario Delgado? ¿En dónde pues ya se perdió en el fanatismo y esta actitud tan radical que ha mostrado en los últimos días? O sea, me parece tremendo. También creo que está tratando de congraciarse con algunos grupos de famosos, de ambientalistas, pues para ver si hacen contrapeso con pues los otros grupos que han pedido que el presidente vaya al tramo 5 del Tren Maya y que finalmente va a recibir en Los Pinos el lunes. Entonces, pues yo creo que sí está mandando un mensaje. Ya sé que no es de a de veras, ya sé que es solo una puesta en escena, pero está mandando un mensaje como que le voy a bajar tantito, estoy como bajándole tantito. Lo de defender el aeropuerto Felipe Ángeles, pues yo creo que ni el avión que enseña Jaime el día de hoy en su background, no sé cómo se dice, en su fondo de pantalla, pues yo creo que ni ese avión puede aterrizar bien en el Felipe Ángeles. A mí me da mucho miedo, mucho, mucho miedo. Y creo que no solamente a mí, sino que hoy oía yo una plática de unos señores que decían, oye, ¿y qué pasó con lo de Qatar? Y entonces la señora le dijo, no, pues creo que no va a haber vuelos a Qatar. Y el señor, no sé si eran pro López Obrador, pero parecían, digo, por el tipo de plática que tenían. Entonces le dijo, pero ¿cómo? Si ya habían dicho que sí, que van a salir vuelos de Qatar a México y de México a Qatar. Le decía el señor, yo sí lo hubiera tomado, pero me hubiera quedado en Madrid, porque yo creo que hubiera hecho escala en Madrid. Y la señora le decía, sí, pero no, todavía no es seguro, eso no está confirmado. Y hasta donde yo entiendo, no está confirmado. Incluso ayer veía yo la nota de que se bajó la frecuencia de vuelos de Aeroméxico que salen del Felipe Ángeles, creo que eran 7 a la semana a Quintana Roo y se bajaron a 3, pues porque no hay nadie. Digo, las escenas que todos vimos en internet o en las redes o en los canales de televisión, sí es algo pues muy triste lo que está pasando en el aeropuerto Felipe Ángeles, una inversión multimillonaria, totalmente opaca, no sabemos ni cuánto costó ni cómo se gastó, un desperdicio absoluto. Fíjense, he llegado a la sabia conclusión de que si ese dinero, aunque sea, se lo hubieran metido para, pues, acondicionar, darle mantenimiento al aeropuerto Benito Juárez, pues hubiera estado mejor invertido con todo y la aglomeración y, en fin, oía yo también a un señor que venía ayer a México y que no pudo el avión aterrizar en el aeropuerto porque estaba muy congestionado, los mandaron a San Luis Potosí, eso lo oí con Ciro Gómez Leiva, si no me equivoco, lo mandaron a San Luis Potosí, ahí tuvieron que aterrizar, tuvieron que esperar como 2 horas para otra vez venirse de San Luis a México. Total, el señor contó que el vuelo había durado 5 horas, un vuelo que debería haber durado 1 hora. Y todo es por el problema de saturación del aeropuerto y por la necedad de haber hecho ese aeropuerto mal comunicado, con muchos problemas, además, digamos, de seguridad,
Volaris quiere abrir un vuelo a Estados Unidos. Nada más que no lo pueden abrir hasta que nos suban de grado en cuanto a seguridad y todavía no se consigue, todavía somos segundo grado. Para que se permita que haya vuelos internacionales, tendría que subir de segundo grado a primer grado y eso todavía no sucede pues porque no se ha resuelto el problema de seguridad. Entonces, en fin, puras noticias tergiversadas, manipuladas y pues para que no veamos la realidad, finalmente es eso. Y la realidad es esta chavita que mataron en Monterrey, que apareció en la cisterna y que ya van 5 chavas más que encontraron buscando a Devani, encontraron 5 cadáveres más de jovencitas perdidas y que ya sabe que las habían matado. Esa es la realidad, no el aeropuerto, no el Tren Maya, no todas las cosas que dice el presidente, sino la terrible violencia que se vive en nuestro país. Jaime. Sí, varias cosas sobre lo que dice Stephanie. A ver, yo creo que hay 4 momentos en las últimas 3, 4 semanas en donde ya no hay una confrontación política entre, digamos, el presidente y sus huestes y pues el resto de las fuerzas políticas. Ya se transgredió el límite de lo político. Esa es una tesis que yo estoy manejando. O sea, ya no estamos jugando en un escenario político, estamos jugando en un escenario político ilegal. Primero, el presidente violó las leyes electorales, su partido y varias gentes de su partido durante la revocación. Son delincuentes electorales. Segundo, sí, llamarle traidor a la patria con todo el lenguaje que al otro día que pierde ese domingo y el lunes los llama, cumple su amenaza, los había amenazado que iban a llamarlos traidores a la patria, cumple la amenaza y les llama traidores a la patria. En ese momento revive el discurso de Díaz Ordaz. Ese era el discurso de Díaz Ordaz con relación al movimiento estudiantil del 68. Hay oscuros intereses externos que obedecen, sí, dictados que no alcanzamos a ver y que hay malos mexicanos. Ahora, aquí la pregunta es fundamental. ¿A qué tienen derecho los traidores a la patria? La respuesta es a nada, absolutamente a nada. Tercer momento en el que se rompe, digamos, el pacto de civilidad, de competencia política. Cuando empieza la dupla Delgado y Hernández, una campaña, ya no es una campaña de confrontación de ideas. O sea, el hecho de que pongan la carita de Stephanie o de Teresa o la mía o la que sea y digan, estos son traidores a la patria, ese ya no es una lucha política. Esa ya no, es una cacería. Y sobre todo porque avisan que van a ponerlo en los postes, que van a ir a los pueblos, que van a ir a los municipios y que van a estar en los camiones y que lo van a decir y que cuando los vean, perdón, esa es una cacería. Pues de eso a que nos pongamos una estrellita en el pecho, pues hay un paso. Esta es una cacería del tipo nazi. No hay otra interpretación a esto. ¿Sí? Entonces, pero además, dice un morenista, y lo dije ayer y lo repito, dice un morenista, hay que expropiarles los bienes. Y uno dice, estamos en los años 40 en Alemania, porque ese fue el siguiente paso, ese fue uno de los siguientes pasos. Y luego viene la mañanera de ayer, en donde el presidente sí son traidores a la patria, y esto es lo que dice el Código Penal. Es una amenaza de cárcel. Eso de que le bajó 2 rayitas, yo no estoy de acuerdo con Teresa. No solamente no le bajó 2 rayitas, sino que ya está amenazando de cárcel, ¿sí? Fíjense bien, amenaza de cárcel a los traidores a la patria. ¿Por qué? Porque no tienen derecho a nada los traidores a la patria. Segundo, amenaza con la cárcel a los empresarios que se autoabastecen de energía eléctrica y no quieran sentarse a negociar. Porque dice, oigan, pues allá ustedes sí se van a juicio, pero si se van a juicio pueden terminar embotellados, ¿eh?
Y dice uno, bueno, ¿de qué se trata esto? Entonces, está a fuerza. Entonces, yo lo que les digo es, y lo repito, y lo dije, ya no tenemos esa democracia frágil que tenemos, ya la perdimos. De veras, la perdimos en los últimos 3, 4 meses. Hay que recuperar esa democracia, pero nos estamos tardando. 2, no, en Corea del Norte hay una economía planificada, que no comandan los militares, por cierto, sino técnicos y economistas del Partido del Trabajo de Corea, que no son militares. Es una economía del tipo soviética, ¿sí? Hacen planes, a ver, 5 años y hacen los planes y todo, y nada les resulta, pero bueno, es otra cosa. Y tampoco en Cuba los militares hacen la economía, o sea, nomás como dato. Por eso me parece inverosímil, ¿sí? Que aquí quieran que, pues, no el secretario de Hacienda, no la secretaria de Economía, se encarguen del proyecto de desarrollo del sureste y en específico del Istmo, sino la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, de aquí a que nombren a un militar en la Secretaría de Hacienda, pues ya hay un paso, ¿no? Entonces, sí, reitero, esto es una cosa totalmente inusual, ¿sí? Lo del AIFA, otra vez, fíjense lo que dijo hoy el presidente. Dice, no queremos obligar a nadie a que se cambie al AIFA. A pesar de que podemos dar la orden, dijo, de que ya no les vamos a dar chance de que despeguen y lleguen al aeropuerto Benito Juárez. Perdón, eso no es bajarle 2 rayitas, eso es darle pues una amenaza a las compañías aéreas. Las compañías aéreas mexicanas pues no tienen mucho de dónde moverse, las internacionales sí, y vamos a ver qué pasa. Sobre el hecho de que no hay nadie en el aeropuerto, miren, yo no sé, es un aeropuerto de ciudad mediana, no es un aeropuerto internacional de una ciudad enorme como la de México. El hecho de que no haya nadie, pues no revela que a lo mejor dentro de un año puede haber gente. Ya la propia experiencia del nuevo aeropuerto de Turquía, de Estambul, demuestra que se tardó pues un rato en que se incrementara el número de vuelos, pero aquel no era un aeropuertito, era un aeropuertote, ¿sí? Y a pesar de eso, pues fue un traslado lentón. Algún día va a tener pues gran público el AIFA. Pues yo no lo creo, y sobre todo porque no se ha terminado el AIFA. O sea, lo han dicho las gentes que van, dice, mira, hay gente trayendo material, sacando material, trabajadores, etcétera. El AIFA no está concluido. Se hizo lo mismo que el presidente criticaba. ¿Se acuerdan que el presidente decía, no, es que luego inauguran obras que no están terminadas? Él hizo exactamente lo mismo. Y bueno, sobre el cambio de estatus de México en los vuelos internacionales, la revisión no es, entiendo, hasta mediados de año. O sea, no se puede todavía cambiar porque la revisión no ha llegado. Entiendo que es en junio, julio, y que cuando llegue la revisión, pues se sabrá si de veras México cumplió o no cumplió. Vamos a verlo. Dicen, no lo sé, que está haciendo todo lo necesario para cumplir. ¿A quién se lo encargó? Pues en otros tiempos se lo hubieran encargado al secretario de Comunicaciones y Transportes. A lo mejor se lo encargaron a la de la Comisión Nacional del Deporte en esta administración pues ranchera que hace el presidente López, que al primero que pasa le encargan, ¿no? A ver tú, ¿quién eres? No, pues yo soy la secretaria de Economía. Ah, pues ¿sabes qué? Te encargo que veas lo del campo de béisbol de Tabasco. O sea, así funciona la administración de López Obrador. Entonces, sí creo que eso, digo, de lo que dijeron mis compañeras, sobre lo del Tren Maya, miren, yo espero que la reunión del lunes con los artistas que hicieron el video, yo creo que van en buena onda. O sea, porque vi el video y el video es en buena onda. No es un video de, presidente, ¿por qué? No, es un video en donde razonan que lo mejor que puede pasar es que se repiense lo del tramo 5. La respuesta del presidente fue brutal.
Ahora el presidente dice, vengan para acá. Perdón, a mí me suena con que esa reunión, pues el presidente no los va a dejar hablar. O sea, le va a poner un PowerPoint, les va a dar un documento, les va a soltar un rollo, ellos le van a preguntar a lo mejor 2 o 3 cosas y el presidente les va a contestar otra, como en su mejor tradición, que no tiene nada que ver, y va a decir que antes los conservas y los que... En fin, yo creo que esa reunión va a ser un intento del presidente de dar a tole con el dedo y de, pues, minimizar una protesta legítima y hacerla una caricatura. Ojalá que me equivoque y ojalá que los artistas que vayan, pues vayan muy bien preparados y ojalá que sea pública, ojalá que la pasen en la mañanera, en fin. Nada más les comento algo que comenté en la mañana. Animal Político preguntó, ¿dónde están las 200,000 hectáreas que sembraron por lo que quitaron en el Tren Maya? Y resulta que en la oficina de la presidencia no saben dónde están. Se les perdieron 200,000 hectáreas de reforestación. Resulta que tampoco en fomento turístico, que es la cosa esa que maneja el Tren Maya, saben dónde están las 200,000 hectáreas y tampoco saben dónde están las 100 hectáreas que quitaron de selva. Entonces, nadie sabe nada. Se perdieron 300,000 hectáreas y solamente el presidente sabe dónde están. Stephanie. Otra de las cosas que comentó hoy es que nadie invierte tanto dinero en el mundo como él para reforestar. Pero de alguna manera, ¿de qué sirve que se invierta tanto en reforestar si la mayoría de los árboles no sobreviven? Esto es igual que su popularidad. Hoy volvió a hacer alarde de que es el segundo líder más popular del mundo, según la medición de esta consultora de Estados Unidos que se llama Morning Consult y que lo pone solamente después de Modi, de la India. Pero esa popularidad ya vimos que no se traduce en votos, la acabamos de ver. Entonces es más para el bluff, es más para el show off y cuando se están llevando a cabo este tipo de asuntos se deja de atender lo que verdaderamente es importante y ahí concuerdo muchísimo con lo que dijo Tere. Yo creo que es realmente preocupante lo peligroso que es ser mujer en este país. Y creo que por alzar la voz o por no estar de acuerdo en las estrategias de seguridad que se están llevando, eso no nos convierte en neoliberales o en estar tramando un complot en contra de su gobierno. Simplemente se está alzando la voz por algo que no está bien. El caso de Devani, de esta chava de 18 años, que es verdaderamente una tragedia, lo que pasó, ha puesto los reflectores en lo que ocurre en el estado de Nuevo León, que tiene cifras que no son tan buenas. Por ejemplo, en los últimos 50 años hay 1,793 mujeres sin localizar en Nuevo León. En lo que va del año, o sea, de este 2022, 55. Y si lo vemos de una manera macro, en México desaparecen cada día 7 mujeres y 11 son asesinadas cada día. Yo no creo que esto sea un complot, yo no creo que esto sea ser neoliberal, yo creo que esto es más bien es estar preocupado por una realidad que está afectando directamente a las que conformamos el 51% de esta población. No puede ser que no haya una mejor educación, no puede ser que no haya más seguridad y no puede ser que la mayoría de los crímenes permanezcan impunes. Y yo no creo que con esta nueva sección que va a implementar los jueves, la impunidad se vaya a acabar de la misma manera que con la corrupción no se acabó con la llegada de su gobierno. Me parece que la justicia se está volviendo parte de una puesta en escena. Eso no es correcto, porque ¿qué va a pasar con todas aquellas personas que no sean famosas o que su caso no sea viralizado? ¿Eso quiere decir que su caso va a quedar en las sombras y que no van a tener acceso a la justicia? Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la justicia debe ser igual para todos y que hacerlo parte de un show en una mañanera que solamente va a servir para inflar su popularidad no va a resolver los problemas de raíz. Y es verdaderamente alarmante porque no sé cuántas más tienen que desaparecer para que se den cuenta que no debe desaparecer ni una menos. Tere. Bueno, pues miren, a ver, Jaime, cuestión de enfoques, a ver, ahí te va. Yo creo que en el caso de Corea del Norte, de Cuba, de Maduro, de no es que los militares estén encargados de,
ellos tienen el control de todo, de todo. O sea, son gobiernos militares. O sea, desgraciadamente lo de Maduro, aunque quieran decir que no, pues es un gobierno narcomilitar. Entonces no es que nada más ahí hay un secretario de energía que sí es muy lejano a las Fuerzas Armadas. Ahí todos son militares. Aunque sean de carrera o no sean de carrera, quien tiene el poder son los militares. Y en el caso de Corea del Norte, también. Y en el caso de los hermanos Castro, también, pues eran militares. Es mi modesto punto de vista. Seguramente tú tienes la razón y en lo formal así es, pero hasta donde yo entiendo, pues todos esos son gobiernos militares, aunque haya un señor que no tiene un cargo, no es, no sé, capitán o general o lo que sea, pues de todas maneras son militares, es un gobierno militar. Eso por un lado. Segundo, en donde digo que le bajaron 2 rayitas es en la imagen que quiere dar el presidente. Eso de que salga de viaje, aunque sea a Centroamérica nomás y a Cuba, claro que es lo que verdaderamente le interesa, o su viaje que va a hacer a Los Ángeles, pues obviamente está tratando de dar una imagen de que no es, digamos, tan cerrado a la política exterior, pues como se ha visto hasta ahorita. A eso me refiero. Lo de los traidores a la patria, me parece igual que a ti, lo hemos hablado muchas veces y lo seguiremos hablando. Me parece que esto que hace el presidente es una traición a la patria. El verdadero traidor a la patria es él, porque no cumple la ley, porque juró cumplir y hacer cumplir la ley y la constitución y no lo hace, y porque está poniendo en una situación de peligro pues a muchos seres humanos que nada más por el hecho de no estar de acuerdo con él. Entonces yo creo que en el fondo, pues estamos, pues pensamos bastante parecido con los matices de lo que yo dije. De acuerdo a lo que yo recuerdo, pero prometo investigarlo, para resolver la baja de grado del aeropuerto, de un aeropuerto, se puede hacer no necesariamente esperando tanto plazo. ¿Por qué digo eso? Porque ya hubo una vez en que al aeropuerto Benito Juárez le bajaron también la calificación y no se tardaron tantos meses como ahora se ha tardado este gobierno en recuperar la calificación que tenía. Es lo que yo recuerdo. Lo voy a investigar desde luego, pero creo que sí, aquí ya se pasó el tiempo. Incluso recuerdo que en aquella época tardaron nada más 6 meses en recuperar la calificación. ¿Por qué era tan importante? Pues porque es dinero para todos, para las empresas, para el país, para, en fin. Entonces, sí creo que hay una fórmula para poder acelerar el trámite. Igual me equivoco, lo vamos a checar. Y ya, yo diría que ahí me quedo. Yo creo que sí es un día muy triste por el problema que decía Stephanie, por lo que comentábamos antes todos, por la muerte de esta chava, que es una más de las miles y miles de mujeres que han sido pues, asesinadas en este país y en donde pues, parece ser que no pasa nada. Hay una impunidad absoluta con relación a este tema y a otros, porque también estaba yo oyendo el dato hoy de homicidios dolosos, llevamos 118,000 homicidios dolosos. Es una cifra pues terrible. Olvídense de una película de terror. Esto es realmente algo incomprensible que ha lastimado a cientos de miles de familias, que ha generado mucho dolor y que evidentemente ahuyenta también en lo económico pues a los posibles inversionistas, porque vivimos
y coincido plenamente con Jaime, como en tierra de nadie. No es que sí, que ya se abolló la democracia, es que pues, prácticamente no queda nada de la democracia. Jaime. Sí, a ver, yo creo que hay que, es muy difícil concentrarse en lo que dice López Obrador, lo confieso, porque a veces es tan demagógico que cuando de repente veo que los analistas entienden lo que quieren con López Obrador. Yo de veras hago todo un esfuerzo todos los días para oír exactamente lo que dijo. Le plantearon el caso de esta chica, de Bani, y lo primero que dijo el presidente, fíjense lo interesante de lo que dice, lo canalla e interesante de lo que dice. A nosotros no nos pidieron apoyo. O sea, ese no era el punto. El punto no era si Nuevo León, la Fiscalía de Nuevo León, le pidió apoyo al gobierno federal. Ese no era el punto. El punto era un asunto de seguridad para las mujeres, no de quién tiene la culpa. Y el presidente inmediatamente se deslindó. Yo no tengo la culpa. Primera cosa. Segunda cosa, fíjense lo que dice. Le dijeron, oiga, presidente, pero es que hay más chicas en Nuevo León que han desaparecido y luego aparecen muertas. Sí, fíjense lo que dijo. Lo pesqué textualmente. Dice, a pesar de las desapariciones de jóvenes y muertas, la entidad no está dentro de los focos rojos. Bolas. O sea, lo que está diciendo es, bueno, ya saben, matan a las mujeres, pero eso no quiere decir que pongamos a la entidad dentro de los focos rojos. Perdón, pero para mí eso no solamente es un foco rojo, es un foco que brilla de rojo. Y decir que a pesar de las mujeres muertas y desaparecidas, no, la entidad no es un foco rojo, es una canallada. Y eso fue el tratamiento que le dio el presidente. Estamos preocupados todos los días, hacemos cosas todos los días, nos esforzamos todos los días, etcétera. Y no, a ver, una mini clase de ciencia política y sociología. No, desde el punto de la ciencia política y la sociología, ni Venezuela, ni Nicaragua, ni Cuba son gobiernos militares. Nomás aclaro eso. Gobiernos militares, como pues está el de Pinochet, ahí sí era un gobierno militar, comandado por militares, que habían emanado de las fuerzas militares, que estaban asentados por las fuerzas militares. Gobierno militar como el de Argentina en los 70s, Videla y compañía, en fin, sí. Hay una serie de diferencias entre gobiernos autoritarios o dictaduras apoyadas en fuerzas represivas, no necesariamente militares, sino fuerzas represivas que pueden ser paramilitares, que pueden ser guardias blancas, que pueden ser, etc. Hay una diferencia. No quiero parecer purista, solamente digo, no, los militares tienen un papel importante en las dictaduras, por supuesto, porque las dictaduras necesitan asentarse en fuerzas armadas, por supuesto, pero eso no quiere decir que controlen la economía o que yo no veo, por ejemplo, a Cuba diciendo, a ver, la parte de matanzas, esta hay que desarrollarla y se la vamos a encargar al ejército cubano. No los veo haciendo eso, no los veo haciendo eso, ¿sí? En Venezuela los militares hacen negocios, pero no los veo encargados de la economía. En Corea del Norte, pues sí, es impresionante la fuerza militar. Los desfiles ya los vieron, ¿no? Los desfiles están en YouTube grabados. La sincronía, la fuerza, la disciplina y las armas, que yo creo que muchas armas de esas son de plástico, pero a lo mejor no. Pero tampoco hacen la economía. Nomás es una aclaración sociológica, ciencia política. A ver, sí, yo no me acuerdo, todos los expertos, y yo no soy un experto, pero sí leí, todos los expertos dicen que este problema de ahora es más grave en el aeropuerto que el que había. Eso sin duda dicen. Eso, y en aquel momento, creo que fue en 2011, creo que fue, sí, no recuerdo cuántos meses se llevó, como dice Teresa, habrá que averiguarlo, pero aquí pues ya va a cumplir un año, Tere. Ya va a cumplir un año porque
pues la calificación se perdió, si no mal recuerdo, en mayo de 2021 y pues no es sino hasta que se haga la revisión. Hasta lo que entiendo es que el país pidió que se hiciera una nueva revisión y bueno, se va a hacer una nueva revisión. Siendo serio el asunto, no es tan grave desde el punto de vista económico. ¿Por qué no es tan grave desde el punto de vista económico? Porque coincidió con pues la baja en el turismo que llegaba en avión, producto de la pandemia. De alguna manera no le pegó tanto como pegó en 2011, pues que ya estábamos en otra situación económica, ¿sí? Lo que los expertos dicen, pues sí nos quitaron porque llevábamos años de descuidos, años de cosas que no deberían haber pasado y pues nos quitaron la calificación, nos pasaron del 1 al 2. Eso me acuerdo que dijeron. Yo no sé si esos años incluían la parte de Peña Nieto o no, pero en fin, eso es como yo lo veo. Ahora, insisto, tú lo dijiste y lo dijiste bien. Si nos dan la calificación 1 o 2 o 3 o 4 o 5, tiene efectos económicos importantes, es un tema importante, pero me parece que el tema importante es qué vamos a hacer con la economía, sobre todo ahora que el INEGI dio a conocer el resultado de la inflación de la primera quincena de abril y resulta que no solamente no bajó, sino que subió. ¿Sí? Y subió, ya se va acercando peligrosamente al 8%. ¿Sí? Esa es la respuesta que yo quiero saber. ¿Sí? No, sí, me interesa lo del aeropuerto, pero me interesa más qué va a pasar con este plan y programa que dijo que iba a implementar para que los mexicanos no sufrieran. ¿Sí? Entonces, pues así están las cosas. Yo ya con esto termino. Stephanie. Yo cierro con el tema de la democracia. Creo que no es menor lo que acaban de decir ustedes, Tere y Jaime, y creo que como hemos tenido la fortuna de haber nacido bajo un régimen democrático, con todos sus problemas, con todas sus debilidades, a veces lo damos por sentado. Y hoy la democracia a nivel global está en su punto más bajo. En México solamente el 16% piensa que funciona y al 41% le da igual si vivimos bajo un régimen democrático o un régimen autoritario. Y es que lo que está ocurriendo en este momento también debe de entenderse en el contexto del fracaso de la globalización. Mucho se ha ligado la democracia con globalización por mejoras de la calidad de vida y esto no ha sucedido. Se culpa a la democracia, se busca otra opción, pero definitivamente las dictaduras no son las opciones. Creo que no solo en México, en la región hay un aumento autoritario que nos puede hacer retroceder muchísimo en la historia y que nos puede costar muchísimo. Creo que no es menor el hecho de que el enemigo número uno del presidente sea el Instituto Nacional Electoral. Eso no es normal y no debe ser normal. Con esto termino. Así es, Stephanie. Y ahora, espérate, si todos éramos traidores a la patria y los diputados de oposición eran traidores a la patria, porque no pasó la reforma eléctrica, abrochémonos los cinturones. ¿Qué va a pasar cuando no pase, espero, su famosa iniciativa para destruir al INE? Bueno, traidores a la patria no, vamos a hacer, pues veto a saber, ya no sé qué más hay, pero algo inventarán. Y lo de la Guardia Nacional, igualito. O sea, sí estamos en un momento muy, muy Muy complicado. complicado. Yo también con esto termino y sí, lamentando muchísimo pues el altísimo número de feminicidios que se están dando y cómo el presidente, como contaba Jaime, se lava las manos y dice, no, pero pues allá a ver qué hacen. Sí, es un delito del fuero local, del orden local,
pero no es la actitud del presidente cuando el problema de los feminicidios se está viviendo en todo el país, no nomás ahí, en todo el país. Entonces, bueno. Y yo quiero nomás comentar que, claro, se trató también hoy la mañanera de apoyar al gobernador de Veracruz, o sea, su ídolo favorito, no sé cuál es más favorito, Cuauhtémoc Blanco o el gobernador de Veracruz, estas finísimas personas, grandes estadistas, pero de eso se trató también la mañanera. Entonces, nomás quiero que lo apuntemos ahí. Y ya con esto termino, Jaime. No, yo creo que Cuitláhuac, que es favorito, porque Cuitláhuac le ganó a los españoles y a Cuauhtémoc lo agarraron preso y le quemaron las Exacto. patitas. Oye, de aquí, en esta versión moderna de la historia, hasta lo premian con una cervecera. Exacto. Así es. Chelas para todos. Por cierto, Stephanie es muy chiquita y entonces por eso ella sí nació en una democracia. Yo no nací en un país democrático, nomás quisiera hacer la aclaración. Entonces, sí, yo nací en un país en donde solamente había un partido y ese partido controlaba todo. Sí, sí había movilidad social, pero era un país sin democracia. En fin. A ver, leo comentarios. Marielo Aguinaga, hola rapidines, que tengan un excelente fin de semana. ¿Qué les parece la nueva oficina para el asunto del litio? Más burocracia, más amigotes mamando del erario, más millones a la basura. Pues ya lo hemos comentado en varias ocasiones esto de la oficina del litio. Yo creo que no va a servir para nada. No sé cómo lo veas. Paréntesis. Ayer vi una noticia que se me hizo hermosa, porque justamente cuando se arma todo el relajo para la nacionalización de algo que ya era nuestro, Elon Musk anuncia que ya está comenzando a fabricar baterías con magnesio. Sí, Entonces, cierto. es como, Sí. es como irónico a más no poder lo que está pasando. La vida tiene un sentido del humor muy negro. Oye, pero te voy a decir una cosa, no lo digas en voz alta porque si no también va a nacionalizar el magnesio, ¿eh? Bueno, Y la tienes leche de toda la magnesia razón. va a decir, a ver, muchachos, ¿por qué no la leche de magnesia? No, sí, Pero también la dijo, a leche. ver, Claro. o sea, ¿cómo se podría leer esta noticia versión 4T? Ya sé. Como México va a comenzar a producir litio en como 10 años, puede que en ese tiempo ya se pongan de moda otra vez. Pues sí, puede ser. Bueno, Claro, ¿mandé? claro, así puede ser. No sé. Bueno, Ro Lioaj, me llamo Oscar Andrade, saludos desde Ottawa. Tere, te escucho desde los 90, vivo en Canadá desde 1997. Muchas gracias, qué envidia. Cita Mainú, muy buena opción depositarles en el Oxxo, les mandé esta mañana 300, pero ya sé cómo hacerlo y cada mes los apoyaré. Cita, Ay, te muchas mando un gracias. abrazo, Sí, gracias, sí, Cita. gracias. Gracias. Luigi Moon López, las dos primeras elecciones estaba desbocado y en la última elección le sugirió moderación y con tal de llegar al poder se vio autolimitado. Ya en el poder se destapó. Bueno, nosotros escribimos un libro, ¿te acuerdas, Tere, de López en la elección de 2012? Sí, claro. Ya le había moderado, ¿te acuerdas que ya no le decía chachalaca a nadie, ¿no? No, Ya le era había tierno, bajado. ¿Mandé? era tierno. Era Decía que tierno, todo incluso era decía que él peace era el and love. candidato del amor, ¿sí? Sí. Sí, en fin. Es de Editorial Planeta, y ya no me acuerdo cómo se llamaba, De elecciones, no sé qué y no sé cuánto. pero lo voy a buscar, lo voy a Sí, buscar. sí. Por ahí debe andar nuestro libro. Y Sí, por cierto, perdón que lo diga, pero pues hicimos un buen análisis. claro que sí. Luigi, a ver, Juan Manuel Peña Moreno, buenas tardes, rapidines desde la capital de la conserva en Michoacán. Muy bien. Miguel A. León, sugerencia, parece que ya es tiempo de ir buscando los campos de entrenamiento de los siervos de la nación porque en cualquier momento van a empezar sus ataques organizados. Híjole, María no. Orozco, democracia es votar por convicción y el bien del pueblo, no por interés personal o económico. La oposición no dijo ni un solo argumento válido para votar en contra. Pues déjame decirte, María, que como no existe el pueblo, sino muchos pueblos,
tienen intereses diferentes. No es el mismo interés en el norte del país que en el sur, que en el centro de la República. Que ahí está el libro. A ver, habla, Tere, A para ver, que aquí está el libro que me está proporcionando Marta Cerón diligentemente, véanlo. Ahí está. Y yo creo que si se meten a Amazon o a, en fin, ahí seguramente está el libro. Es de Planeta. Sí. Sí, es de Planeta, claro que es de Planeta. Sí, es de Planeta. Bueno, entonces por eso, pues sí, la oposición pudo dar o no argumentos. Yo sí dio argumentos, argumentos de peso, María. Todo el argumento de la violación posible al Tratado de Libre Comercio fue un buen argumento. Creo que el argumento de pues que no se sostiene en términos medioambiental la reforma eléctrica, creo que lo hicieron bien. Sí, hubo malas intervenciones del parte del bloque opositor, pero hubo excelentes. Y te lo digo porque yo escuché gran parte del debate y del otro lado, todo era el bien del pueblo, el bien del pueblo, el bien del pueblo. ¿Qué es eso? ¿Cómo se traduce? ¿Cuánto pesa? O sea, en concreto, ¿qué metas? ¿Qué cosas? Era inasible lo que decían. Bueno, mi opinión, claro. Ecos dice, si Stephanie es su derecho, está en desacuerdo, pero linchamiento mediático por traición, amenazas. María Villalón, he escuchado que no tenemos un solo representante de impacto para candidato al 2024. Hay que buscar uno. Rogelio Díaz, señora Teresa, dice que ya en unos meses obligarán a empresas aéreas a 120 vuelos diarios. El presidente está desesperado y pidió soluciones drásticas y eso le prometieron. Rogelio, no lo dudo. Por lo que dijo hoy el presidente, no lo dudo. Hijo, qué miedo, ¿eh? Laura Lauras, lo va a pensar, se va a ir Stephanie desde otro aeropuerto a París y a Ucrania y a todos lados. Laura Lauras, ojalá lo piensen mejor los artistas y no vayan a la mañanera. No, pues ya dijeron que sí va. No los dejará hablar, siempre tiene otros datos y sus youtubers van a decir que lo regañó o les hizo una oferta que no podían rechazar. Esperemos que les vaya bien, pero yo soy escéptico. Mr. Berumen, lo de Devani no me da tristeza, me da muchísimo, demasiado coraje. ¿Cómo puede ser alguien tan bajo para eso y a los gobiernos no les importa nada? Así es. Belinda Arteaga, coincido del todo con Stephanie, la cuestión de la violencia contra las mujeres es sistémica, pero con las agresiones desde el poder se autoriza y se refuerza. Eso es lo que pasa en México. De acuerdo. Arturo Rojas, la encuesta nacional de gasto de los hogares indica que Sonora es el estado que más consume energía eléctrica y gas natural en comparación con el resto de estados de la República. Ramón Orozco, pues si no le dicen lo que piensan, entonces ¿para qué van? Y ojalá y los deje hablar, porque Pinocho, si no hablan los artistas, no se la van a acabar con los que los apoyamos y aguas con el ejército. De acuerdo. Roger Bobbitt, Jaime, sabíamos que después del comienzo de su caída en junio del 21, sabíamos que el enojo de estos ineptos iba a arreciar. Germán Vargas, si de verdad quiere un diálogo con los artistas, debería reunirse no en la mañanera, sino donde está devastada una gran parte de la selva, claro, para ver si así se atreve a salir con otros datos. ¿De acuerdo? Eso es lo que debieron haber negociado. Vamos al tramo 5, vamos a recorrer el tramo 5, ¿sí? Y vamos a ver cómo está. Sonia Victoria Holguín Aroche, Tere, en Momento Financiero explicaron por qué no se ha podido recuperar la calificación del aeropuerto. Básicamente porque no han cumplido con los protocolos que exigen los responsables. Exacto, ya pasó mucho tiempo. Ya en mayo es un año. Patricia Pidal, educar para que los jóvenes tengan la confianza de llamar a los papás si no están a gusto en algún lugar, la prudencia de esperar y la responsabilidad de aceptar las consecuencias de sus actos. Lupis Vila, lo único que se le puede agradecer a López es que despertó en miles de ciudadanos el interés en política y tomar más conciencia de nuestro voto, porque estamos viviendo las consecuencias del desinterés. Lupis, tienes toda la razón, es un dato, es una reflexión importante y cierta. A ver, creo que esos son todos los que me mandó. Sí, todos, sí, y ya. Bueno, le doy las gracias a Tere. A ver, le doy las Stephanie. gracias a Stephanie. A ver, Stephanie, cuéntanos dónde escribes, dónde hablas, tus programas, a ver, cuéntanoslo todo. Pueden leer los jueves en el periódico El Economista,
ahí también donde escriben Tere y Jaime. Me pueden encontrar en Twitter como @EnaroStephanie, Enaro es con H. En YouTube estoy como Stephanie Enaro. Hago updates de la guerra entre Ucrania y Rusia de lunes a jueves. ¿Y esos a dónde me meto para poder verlos? Los puedes encontrar en mi canal de YouTube. Estoy como Stephanie Enaro y ahí también vas a encontrar los jueves la remesa que hago con nuestro amigo Amado Avendaño. Muy bien, ¿los jueves a qué hora? A las 5 y los viernes a las 2 de la tarde aquí en el Rapidín. Muy bien. Mira, Stephanie, eres muy ranchera, por eso no nos dices bien dónde te podemos ver. El jueves a las 9, ¿no? Jueves a las 5. A las 5, luego en El Economista los jueves. Los jueves también. Aquí en el Rapidín los viernes. Y de Y lunes los a updates. jueves a las 8 de la noche en mi canal hago updates sobre la guerra y asuntos internacionales. Ok, me parece muy bien. Sí tienes chamba, ¿eh? Todos tenemos chamba, no tenemos dinero. Es otro problema, pero de chamba, lo que No, te luego hay videos donde Stephanie Pero llega así salud. con los cabellos así como si... Sudé, pero llegué. Bueno, a ver, Jaime, y ahora tu artículo de hoy. No me he fijado si lo subieron, supongo que sí, porque lo mandé temprano. Ya no me acuerdo cómo se llama, pero Ay, hablo de no es la, posible. pues no me acuerdo. ¿Qué Todos quieres? son iguales aquí. A ver, ¿cómo se llamó? No, pues no sé cómo se llamó. Pero sí te quiero decir que es lo que yo digo es estas transgresiones del presidente y de sus seguidores han puesto la lucha política en otro nivel. Ya no es una lucha política, digamos, con reglas, ya no es una lucha política con límites, ya no es una lucha política con ciertos códigos comunes. Ya se ha rebasado eso. Me parece que en una democracia eso pues afecta a la democracia, por eso llego a la conclusión que ya no tenemos la democracia frágil que tenemos. Entonces, pues no me acuerdo cómo se llama, pero pues léanlo. Bueno, pero lo vamos a subir aquí en la cajita. Lo vamos a subir en la cajita. Y Le en doy mi las gracias Twitter otra también vez. lo voy a buscar y lo subo. Gracias, Bueno, Tere. órale. Adiós, Bye. Jaime, adiós. Ay, Los A dejo las en... no pase 9. mal, échense un rapidín. Bueno. Exacto, a las 9 de la noche, acuérdense que vamos a hablar de eutanasia. También les recuerdo que se suscriban, que nos apoyen, que nos donen en Oxxo o en el super sticker aquí mismo. En fin, gracias. Y sobre todo, suscríbanse. Y estamos en Facebook, Instagram, Spotify. Así es. Adiós, gracias a Bye. las dos.